Queridos amigos y amigas de Forum, un día más nos acercamos a vosotros para invitaros a hacer este recorrido con nosotros y compartir así las experiencias de nuestros invitados, que siempre vienen a darnos lo mejor de sí mismos y por ello estamos siempre agradecidos, de verdad. En estos tiempos convulsos que estamos viviendo de incertidumbre, cada vez escuchamos más algunas palabras o conceptos quizá relacionados con el afecto, sí, el afecto, con la importancia de impulsar la afectividad, y de ello os vamos a hablar hoy. Está con nosotros Fran Martínez, bienvenido a Forum, es un placer tenerte aquí. Y yo también estoy muy contento de que me volváis a invitar. Bueno, eso te iba a comentar, no es la primera vez que estás aquí con nosotros, porque hace unos meses nos presentabas un libro bastante relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, Sí, sobre los emprendedores. Ante la crisis, sí. ¿Están mejor o peor las cosas, Fran? Las cosas están evolucionando de una manera que están generando incertidumbre. Ya vemos las noticias, vemos el tema de un posible rescate en España, etcétera. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué estamos aprendiendo con la crisis? Esa es la cuestión. Bueno, centrándonos en el tema de hoy, porque todos estos temas los vamos a tratar, estás impartiendo unos cursos en el País Vasco y en otros lugares del Estado muy interesantes sobre cómo aplicar el estímulo emocional, el vínculo emocional en los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo y también en el trato al cliente. Eso es muy importante, porque hasta ahora estamos desarrollando un modelo de marketing tradicional donde se trata de presionar al cliente para que compre, de presionar a los trabajadores para que produzcan y con un bajo coste, y este esquema que hasta ahora ha funcionado bien en un contexto de crisis no es válido, porque los trabajadores se desmotivan, los clientes se sienten engañados y necesitamos otro enfoque diferente. Bueno, al principio de la entrevista me enseñabas esa forma de expresar el vínculo afectivo, que era, creo, sí, así. Crear el vínculo entre las personas para que contacten. Bueno, y además esto es el lenguaje, comentabas, de los sordomudos, ¿no? ¿Cómo ha nacido esta idea? Bueno, yo soy hijo de sordomudos, entonces el lenguaje mímico más o menos lo manejo desde la infancia, y la manera de conectar pues sería pues haciendo como un enchufe, solo que aquí el enchufe es entre dos personas en un nivel de igualdad, conectar, esta es la idea, establecer la conexión de corazón a corazón, de mente a mente. Antes iba a estar presente en toda la entrevista, mencionabas esa palabra que nos pone a todos muy nerviosos, crisis, una crisis que no sabemos exactamente si es política, financiera, de valores, lo analizaremos, pero la crisis baja el consumo y, como consecuencia, crece la competitividad. ¿Esto qué efectos produce? Pues en las empresas, la búsqueda de aminorar los gastos de producción, lo que exige reducir plantillas, bajar sueldos y, algo muy triste, bajar la calidad de los productos y de los servicios. Los aparatos informáticos, por ejemplo, ya tienen componentes de menor calidad, pues traídos de países del tercer mundo, que los estándares de calidad no son muy altos. ¿Por qué? Porque son baratos y la calidad-precio está bajando. Repercusión en el consumidor puede comprar barato, pero adquiere productos de poca fiabilidad y eso deteriora el mercado. Aparte, al haber menor poder adquisitivo, los empresarios, los comerciantes, los profesionales autónomos, la única manera de sobrevivir a los bajos precios es ofertar calidad con una relación calidad-precio aceptable y luego insistir mucho en el trato al cliente. Esa va a ser la clave del futuro. Cuando hablamos de vínculo afectivo, estamos hablando solamente de la actitud y la estrategia, ¿por qué no? Porque es una palabra válida que tiene que tener la empresa hacia el cliente, o también quizá de las relaciones internas que tiene el empresario con su propio equipo de trabajo, porque esto es más complicado, ¿no? Es que es todo. Generar un producto tiene varios pasos. Hay una cadena en todo lo que es la producción, elaboración de un producto o un servicio. ¿Dónde se hace el servicio del producto? Evidentemente tiene que haber una empresa productora de servicios, alguien que dirige el proyecto y luego las personas que lo realizan, que son los trabajadores. En esa interacción líder-empresario con sus trabajadores hay un trato personal, que no puede ser el tradicional del ordeno y mando. Yo te ordeno y tú cumples a cambio de un salario.
Eso en las galeras podría funcionar, pero en un mundo moderno donde las personas tienen autoestima, tienen dignidad, las relaciones laborales tienen que tener un plano de igualdad, donde yo te puedo crear como empresario al trabajador, te puedo crear un contexto donde tú te puedes ocupar a desarrollar una idea o un producto o un servicio, pero participas de esa visión de empresa, que es crear algo bueno para ofertarlo a la sociedad, para ofertarlo a los clientes. Y si eso está claro y hay una relación ganar-ganar, donde yo como empresario te invito a generar algo positivo y tú como trabajador te sientes orgulloso de lo que haces y lo que te pago te motiva a seguir adelante, entonces tenemos una buena relación. A veces el pagar más no es la clave esencial para obtener un buen producto, sino una vinculación afectiva, donde los trabajadores se sienten pertenecientes a una idea y sienten que lo que hacen es positivo. En las ONGs, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan con voluntariado, dan lo mejor de sí mismas y no tienen remuneración. Fran, este tipo de mensaje o resumen de un poco de la idea de estos cursos que das a empresarios de todo tipo, de grandes empresas, de mediana empresa, de pequeña empresa, ¿cómo reaccionan ante esto? Porque claro, aplicar el vínculo afectivo a una empresa de, no sé, de 400 trabajadores, cuando hay ERES por medio, cuando hay prejubilaciones muy forzadas, etcétera, pues se supone que tiene que ser muy complicado. Toda esta idea de la vinculación afectiva surge de la inteligencia emocional, que es la capacidad de establecer una relación afectiva, positiva, interrelacional entre las personas. Las grandes empresas efectivamente están viviendo muchas dificultades, pero si queremos lograr algo importante, si tenemos una visión de empresa importante, un objetivo a lograr de gran categoría, todas las personas que participen en él tienen que estar entusiasmadas, tienen que desear participar de eso. Y con la sensación de que voy a ser explotado, de que me pagan poco, de que en cualquier momento me van a echar, yo no puedo ser creativo, no puedo dar mis mejores ideas, no me siento unido, vinculado a este proyecto empresarial. Entonces mi rendimiento será bajo e incluso puedo hacer hasta sabotaje, espionaje industrial, coger información, preveyendo que me van a echar y que como tengo que encontrar otro trabajo, iré a la competencia con todo el bagaje que he logrado aquí. No es positivo. Y en la antigüedad la historia nos da ejemplos muy interesantes. Alejandro Magno, cuando decidió conquistar Persia, Asia, el mundo conocido con su ejército, llevaba 40.000 hombres, pero él no les obligaba a ir, ni tampoco les pagaba un salario. Simplemente les dijo, amigos, vamos a conquistar el mundo conocido. ¿Os apuntáis? Habrá botín para todos. Había un objetivo, y el objetivo era conquistar el mundo conocido, pero luego todo el mundo tendría su parte. Se repartían los beneficios. Una visión, un proyecto, trabajamos en equipo, yo os motivo, os ilusiono y luego os pago bien. Bueno, esto me está recordando mucho a esta frase que recientemente ha dicho el ministro de Economía, Guindos, sobre que vamos a hacer el trabajo que los alemanes hicieron hace 10 años. Pero claro, la mentalidad alemana, que es la que acabas de explicar, de controlarse, de repartirse, que han demostrado históricamente, vamos a decirlo así, no es la de los políticos que hemos tenido hasta ahora, donde el pelotazo ha sido la seña de identidad, ¿no? Sí, el término a utilizar sería honradez. Cuando hay honradez, cuando hay transparencia, cuando hay un liderazgo auténtico, donde se dirige un país hacia un objetivo y se coparticipa y todo el mundo es parte de ello, hay una ilusión y hay una claridad. Si no hay honradez y entramos en el trapicheo, en cómo me aprovecho yo como político de lo que hacen las personas, ahí estamos perdidos. Ahí tenemos imágenes de una de las tantísimas protestas que estamos viviendo en distintos lugares del Estado, gente desesperada y, bueno, pues que para llegar a esa situación, desde luego, no les han tratado muy bien y el vínculo afectivo, ¿cómo puede aplicar esas personas que muchas de ellas buscarán formas también de crear una empresa o de salir adelante? A veces lo del vínculo afectivo, insisto, ponerlo en marcha es complejo. Es complejo. Pero es bidireccional.
Entonces, por ejemplo, a nivel de gobierno, observamos que los gobernantes imponen, no establecen vínculos afectivos con la población, se impone unas leyes, se imponen unos impuestos y si la gente sufre, si las personas sufren, da igual, se tienen que aguantar. Eso no es un vínculo afectivo. Cuando una madre cuida de sus hijos, les da lo mejor. No les da un trozo de pan y les dice, ahora os aguantáis. No, ninguna madre hace eso, ningún padre hace eso con sus hijos. Entonces el vínculo, para establecerlo, lo tiene que establecer quien más poder tiene. Y dentro del mundo profesional, la única salida que veo en estos momentos es conquistar a las personas con relaciones claras, directas, positivas y con una gran base de calidez humana y honradez. En la interrelación, si yo tengo que buscar una nueva actividad económica y dependo de unos clientes, tengo que tratar con ellos desde esta perspectiva, con calidez, honradez, transparencia y tratando siempre bien al cliente. Bueno, Fran, en los cursillos estos que estás dando en muchas ciudades, hay ejemplos concretos para que los que reciben los cursillos vean en la práctica cómo pueden llevar a cabo esta estrategia. Ponnos algún ejemplo de ello. Bueno, generalmente el mundo del teatro es una escuela muy interesante. Para poder conectar con las personas, lo primero es la mirada. Mirar a los ojos, sonreír, modular la voz de una manera que no suscite amenaza, sino que hay que modularla de una manera que suscita colaboración, empatía. Todo esto es técnica, todo esto se puede aprender. Pero establecer el vínculo es algo más profundo, es una conexión afectiva de corazón a corazón, de alma a alma. Y para crear eso hay que utilizar técnicas que ya se conocían desde la antigüedad, donde emocionalmente creamos un estado afectivo positivo que genera un campo de energía que conecta con el campo de energía de la persona y entonces se establece de una manera natural esa conexión. Y a partir de esa conexión, nuestros clientes, trabajadores o incluso nuestros amigos ya tienen una apertura psíquica a lo que nosotros les podamos decir u ofertar. Estamos viviendo también una época en donde la mujer tiene cada vez más representación en puestos de responsabilidad, por supuestísimo en la empresa. ¿Y cómo ves la diferencia un poco entre el liderazgo de los hombres que ejercen los hombres y el liderazgo que ejercen las mujeres? Sí. El modelo masculino sería un poquito el tradicional, es muy directivo, ordeno y mando, se acabó, no hay más que discutir. Y la mujer es más cooperativa, de hecho hay empresas punteras, IBM, Google, HP, muchas empresas que han tenido CEOs femeninas y lo que hacen es escuchar, dialogar, crear muchos vínculos de cooperación. O sea, el vínculo afectivo, quien mejor lo hace es la mujer. Y de hecho las empresas que son lideradas por mujeres, eso ya lo tienen ganado. O sea, que tus cursillos estarán llenos de hombres, supongo, ¿no? Que quieren aprender también a desarrollar esta técnica natural innata más en las mujeres, ¿no? Hombres, mujeres y personas. Porque las mujeres, de alguna manera, lo sabéis hacer de una manera instintiva, natural, aunque a lo mejor no hay consciencia de que eso tiene su mecanismo, su técnica. Y los hombres les interesan mucho estos seminarios porque están descolocados absolutamente. Las mujeres están avanzando, están progresando, ellos no entienden cómo siendo tan machos y tan racionales se están quedando atrás, algo falla, algo falta, no saben lo que es y por eso hay tantos cursos de inteligencia emocional, de coaching, etcétera, porque intentan descubrir eso que las mujeres ya lo llevan dentro. Bueno, además, Fran, hay quien sostiene que la diferencia viene ya marcada en el cerebro, que tenemos cerebros diferentes, vamos a decir así, o de composición diferente, y que, bueno, pues que al hombre, lo que decías, y pregunto, tiene que aprender a manejar mejor el mundo de las emociones, ¿no? Más que el que se compagina con el afecto, pero el tema emocional, ¿no? Controlar el tema emocional también en la empresa también tiene que ser un poco complicado. Ese es el gran desafío, porque como personas constantemente estamos reaccionando emocionalmente a lo que vemos, a lo que ocurre, a lo que nos cuentan y a lo que nos hacen. Siempre hay una reacción emocional, de placer,
de sufrimiento, de enfado, siempre hay una reacción. Ante todo, estamos constantemente reaccionando. Y cuando hay interacciones personales es muy importante controlar esas emociones. ¿Por qué? Porque entonces podemos salir con un exabrupto, con un vete al cuerno, con un insulto o con un gesto hostil, lo cual rompe el vínculo, rompe la interrelación. Claro. Y ahí el poder controlarse emocionalmente es el primer paso, para luego ya, con mucho autocontrol, ir estableciendo la apertura que permita reconquistar ese vínculo. O sea, de alguna forma es empatía y demostración de valores, digamos, en el mundo femenino frente a la jerarquía, la imposición que todavía algunas personas desde el liderazgo masculino mantienen, ¿no? Un poco... Algunas personas, todos los gobiernos del mundo, las grandes sí. Bueno, estaba hablando de la empresa ahora, sí, es que los tiempos han cambiado los tiempos y ahora tenemos que reconquistar el arte y la ciencia de la comunicación interpersonal y ahí las mujeres tienen más facilidad. No todas, porque esa conexión depende también de nuestra historia biográfica. No, hay muchas mujeres que copian los esquemas y las formas de comportamiento de los hombres. Porque ante el deseo de igualarse a los hombres renuncian a su propia condición femenina. Y cada sexo, o sea, cada sexo tiene un potencial y un punto de debilidad. En el hombre es la fuerza física, pero los hombres escuchan poco. En la mujer es la intuición, es la cooperación, pero a lo mejor hay una falta de confianza en sí misma. Tenemos que unir los dos modelos y en estos momentos donde todo es complicado hay que reconquistar la capacidad de comunicarse de persona a persona, de igual a igual, y ahí las mujeres tienen más facilidad. Esto quizá venga además de hace muchísimos años, de esquemas cuasi prehistóricos de comportamiento frente a la manada, frente a la protección de los hijos, un poco la división de roles, ¿no? Todo esto. Porque en el Neolítico, que es un poco la época que hace referencia, para sobrevivir era muy difícil, se necesitaba la fuerza bruta, ir a cazar en una época de frío, de calor. De hecho, la piel del varón es mucho más resistente a los cambios de temperatura. La resistencia física, en el esfuerzo, el trabajo en equipo de los hombres, que se jerarquizan rápidamente y eso permite ser mucho más eficaces en la acción, etcétera. Sí, ese es el modelo antiguo, pero ahora tenemos máquinas. Todos los trabajos que exijan fuerza bruta ya lo hacen las máquinas. Por lo tanto, la mujer ya puede equipararse al hombre en ese sentido. Y como el trabajo lo hacen las máquinas, la fuerza bruta del varón se está perdiendo. De hecho, las manos que tenemos ahora los hombres son manos pequeñas, de poca fuerza, porque ya no trabajamos manualmente, trabajamos más intelectualmente. Oye, y la ley del vínculo, o la estrategia, a mí me gusta utilizar más este término, la estrategia del vínculo afectivo, ¿esta ya se lleva a cabo en otros países, se lleva a cabo en sociedades también avanzadas, o esto ya está superado en otros lugares y llega aquí ahora? Bueno, el trabajar con estos enfoques, los países nórdicos, por ejemplo, tradicionalmente ya lo tienen muy desarrollado. Canadá, Estados Unidos, Alemania serían los países de referencia. Pero lo hacen como técnica, es decir, es algo que se aplica técnicamente. Y los países del sur sí tenemos en nuestra naturaleza, en nuestra idiosincrasia, los valores de la comunicación afectiva como algo que ya traemos desde muy atrás. Si somos conscientes de nuestro potencial, podemos ir mucho más lejos, porque las relaciones laborales correctas y éticas que pueden tener los países del norte aplican normas, pero les falta el alma, les falta el corazón. Y los países del sur tenemos eso, tenemos una calidez afectiva, podemos tratarnos con calidez, algo que en el norte asusta. Sí, incluso en sociedades no desarrolladas. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de la India, donde el tema del afecto funciona como base de comportamiento empresarial, personal. Y las personas se tocan y no pasa nada. Aquí, entre profesionales, nos podemos dar la mano, nos podemos abrazar. Sí, pero en Estados Unidos nadie se toca. Por eso, nadie hay un se metro, toca. Un metro aunque apliquen el vínculo afectivo, tocar es sinónimo de meter la pata, ¿no? Peligro. Por eso decía que se aplican normas,
pero no se vive. Y nosotros, de los países del sur, podemos meter más arte, más sentimiento a las relaciones humanas, pero tenemos que tener una comprensión de los mecanismos internos de este proceso. Entonces ya podemos tener control sobre las situaciones interrelacionales, no ser simplemente ingenuamente espontáneos, sino saber lo que estamos haciendo y que esta capacidad de vincularnos sea un arte y una ciencia. La crisis ha llegado también a todos los espectros o lugares de la sociedad, pero también a ese tipo de empresas familiares donde hay alguien que no cobra, pues porque lleva pues trabajan 4 o 5 en la familia. Entonces, donde hay muchas tensiones porque no se está ganando dinero, porque se aplican ellos mismos los ERES, quiero decir, tú no vengas esta semana porque esta semana igual abrimos más tarde porque tal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, aplicar el esquema emocional cuando ya de por sí hay muchas empresas que ese vínculo emocional ya lo tienen per se, porque son familiares, ¿cómo reeducarles en...? Hay muchísima mediana empresa, insisto, y pequeña, que son familiares aquí. Pero lo que me estás describiendo no es la interrelación de un grupo de personas, una familia, que está dirigiendo un proyecto que, por ejemplo, es un barco de vela. Lo que me estás describiendo ahora ya es el naufragio. Están en la colchoneta salvavidas en el mar. Bueno, hay gente que lo está pasando muy mal y pues que tiene a eso me negocios refiero, familiares. ¿Sí? Que los negocios, como si fueran barcos, están naufragando y ahora están en la barca de salvamento, ¿no? Con un poquito de agua, se ha acabado la comida y ¿qué hacemos? Pues hay que aplicar la ley del naufragio. Es autocontrol emocional, sabemos más o menos dónde hay un puerto seguro y ahora con cooperación, paciencia y autocontrol vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque en las escuelas de negocios, por ejemplo, cuando se hacen los MBAs, todos los másteres de administración de empresa, se enseña a triunfar, se enseña a dirigir para lograr objetivos y triunfar, pero no hay una preparación psicológica para el fracaso. Algo que en el deporte, por ejemplo, yo que fui atleta, sí se enseña. Te preparan para ganar, para perder y para mantener el equilibrio anímico y psicológico en la victoria o en la derrota. Porque un buen deportista se sabe mantener firme en su posición anímica, sean los avatares que tenga delante. Y lo que es muy importante es que ante una situación de extremada crisis, mantener ese control emocional, esa calma, esa serenidad, porque por algún sitio hay una salida, pero hay que tener la paciencia, saber esperar y al mismo tiempo, desde lo que se ve que se está cayendo, mantener la serenidad para seguir adelante. En estos cursos que estás dando, ¿con qué situaciones te estás encontrando? ¿Alguna situación que te haya marcado, que nos puedas contar de personas concretas, bueno, pues que hayan evolucionado a través de los cursos? A mí lo que me sorprende es que cuando hablamos de inteligencia emocional, de establecer vínculos afectivos, lo que recibo es una expresión de, pues eso es lo de siempre. Siempre nos han dicho que tratar bien a los trabajadores... Sí, como si no hace falta hacer el cursillo, ¿no? O sea, como si, bueno... Como pues... que está sabido, que está entendido. Sí. Y es verdad, es decir, a nivel de elementos técnicos, el saber teórico lo tenemos, pero falta la apertura, la disposición. Y ahí es donde muchos no se quieren mirar. Y es que en la vida hemos sufrido, tenemos bloqueos afectivos y esa simpatía, esa cordialidad, esa empatía que tenemos que mostrar no fluye, no sale. Podemos gesticular, pero no es natural, no es real, no es creíble. Y eso es algo importante. Y luego, cuando una persona es capaz de abrir el corazón, muchas limitaciones mentales desaparecen y entonces las personas pueden fluir, pueden ser espontáneas y no se sabe por qué, a través de los contactos interpersonales que ahora tienen más calidez, se consiguen muchas cosas. Y eso es lo sorprendente. Hace un momento teníamos unas imágenes de las neuronas que tenemos todos dentro con una frase de Platón, ahí está, que habla de la importancia del vínculo emocional. Y te pregunto, ¿hay personas que son incapaces per se también de desarrollar este vínculo emocional? ¿Hay personas que hay que desecharlas porque son incapaces de desarrollarlo? Hablaría de dos grupos. Primero, por temperamentos, es decir, a nivel caracteriológico,
Hay personas que sienten, personas que piensan, personas que dirigen. Y las personas que son hiperracionales o muy mentales se sitúan ante la vida en un comprendo y actúo, pero no tienen esa facilidad afectiva como pueden tener otros temperamentos, otras caracterologías psicológicas, otra tipología psicológica. Hay personas que están enfocados en la acción, en el hacer, otras en la emoción, en la relación, otras en el pensar, averiguar o diseñar, y otros están más en lo que es la dirección, como 4 niveles. Los que son muy mentales les cuesta trabajo sentir y relacionarse. Son las ratas de biblioteca, los que están encerrados en laboratorios, los que son técnicos, que son muy buenos en lo que están haciendo, pero las relaciones personales no se les da bien. Bueno, igual son personas que tampoco trabajan en equipo, ¿no? Trabajos individualistas, sí, por eso, que pueden recibir una orientación de lo que tienen que hacer y luego hacen su trabajo. Y esto es caracteriológico. Es una cuestión caracteriológica. Y luego tenemos las personas que, aun pudiendo o teniendo una capacidad social y de una buena comunicación afectiva, por traumas en la infancia, por estar viviendo una mala racha, porque tienen una mala salud o están en un momento muy difícil, están bloqueados o deprimidos, y en ese bloqueo personal no se pueden caracol, abrir. ¿no? Que es un síntoma de la depresión. Uno de los síntomas depresivos o de la tristeza es la introversión. O de autoprotegerte, ¿no? Personas También. que enseguida se meten dentro del caracol, ¿no? Eso es el estrés postraumático, es decir, te han hecho daño y te Sí. proteges. Y el mundo lo percibes hostil y no te abres. El pánico escénico, por ejemplo, las personas que se dedican al teatro, los conferenciantes o en el mundo de la empresa, cuando te tienes que mostrar, pues no puedes, no sabes, porque hay un miedo instintivo ante un daño que tú crees que te van a hacer. Esto viene de los traumas, del sufrimiento. Y luego hay otros que simplemente, porque están mal, porque han fracasado en la vida, pues porque su vivir es triste, pues hay una depresión, una inhibición que no permite la espontaneidad que sí da la alegría o la satisfacción ante el logro. Estamos ya en la recta final del programa y otra palabra que está muy de moda, Fran, es la palabra empatía, que antes casi no se escuchaba y ahora la escuchamos mucho. La empatía es sentir en ti mismo y comprender lo que el otro, el que tienes enfrente de ti, está experimentando, sintiendo, incluso pensando. Es ser como el espejo de esa persona. Eso está muy bien porque te permite saber cómo está la otra posición. Pero hay que aprender el arte de establecer los vínculos, porque a través del vínculo es como conquistamos a las personas, en el entorno laboral y en el trato con nuestros clientes, porque ahí va a estar la clave de la supervivencia. Hace unos meses hablábamos de los emprendedores y te pregunto, con toda la que está cayendo, con todo lo que está sucediendo mes a mes, los empresarios, los banqueros, los políticos, ¿tú crees que realmente están aprendiendo algo? A mentir. ¿Más? Es claro, hay que disimular las posiciones de error. Desde las jerarquías políticas yo veo que siguen igual, no hay un aprendizaje real, porque si hubiera un aprendizaje real, la palabra perdón la habríamos escuchado. Pedir disculpas, asumimos que nos hemos equivocado o asumir que no entendemos qué es lo que hay que hacer o tenemos dudas. Bueno, pues igual los primeros que tienen que hacer el cursillo son la clase política. Evidentemente, cualquier persona que quiera ser un buen líder tiene que aprender el arte de la relación con las personas y aprender a vincularse. Fran, lo que es inevitable, indudable, es que tenemos que seguir adelante y en ese ir adelante, ¿cómo ves tú desde tu experiencia el futuro? No vamos a decir muy lejano, sino un poco a corto plazo. A corto medio plazo. Pues muy complejo, porque esto es como una partida de ajedrez que está muy enrevesada. Los soldados, que son los ciudadanos, los posibles trabajadores, está todo el mundo muy enfadado, muy deprimido, desalentado. No hay proyecto, ese es el problema, no tenemos proyecto, ni profesional, ni empresarial, ni nacional. No hay proyecto, solo sabemos que vamos a sufrir, nos lo dicen todos los días, más recortes, vamos a sufrir, vais a sufrir. Pues con esa perspectiva, ¿quién puede generar optimismo? Nadie. Y una cosa muy importante a nivel neurológico, la creatividad, la invención, la innovación depende de un estado de ánimo positivo. La neurología de nuestro cerebro depende de ese estado anímico. Si no hay estado anímico positivo, no hay futuro.
Pues con esta frase, y bueno, y además un poco el icono de todo de esta forma de trabajar, que es esta sonrisa que tenemos aquí, como decías antes del programa, pues hemos llegado al final y nos tenemos que despedir. Ha sido un placer otra vez. Sí, y lo único, recordar a los televidentes que tenemos que establecer el vínculo, porque solamente así podremos lograr el éxito. Muchísimas gracias, Fran Martínez, por estar aquí. A vosotros. Bueno, y a vosotros ya sabéis, el vínculo afectivo que tenemos con vosotros, que estáis ahí, muy cerca, aunque no nos podamos casi ni tocar. Eskerrik asko, agur.